Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, mi querido Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale, Cáncer? Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Muy bien, corazón. Antes de empezar, Cáncer, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Muy bien. ¿Sabe lo que siento, Cáncer? No sé si tú tienes esa percepción como que algo o alguien te está observando, Cáncer. Siento que muchos de vosotros posiblemente también están como un poco estresados o estresadas. Y siento que esto puede ser por la luna también. Como que no entiendes por qué te levantas de repente un poco deprimido, deprimida, o estás como pensando constantemente en algo, Cáncer. Y quizá de repente tú me dices, Richard, pero no entiendo porque no estoy enfermo, estoy tranquilo, tengo trabajo, pero no sé qué me pasa que me levanto sin fuerzas, sin ganas. ¿Por qué me está pasando esto? Yo lo que he visto también, Cáncer, es como si hubiera lo que es un halcón, como un halcón, cariño, que está como observando lo que tú haces. Siento que para muchos de vosotros, mi cangrejito, posiblemente hay personas que o te están echando las cartas o están intentando posiblemente de manipular las energías. Y quizás por eso tú te sientes como te sientes actualmente. Cáncer. No sé por qué siento, cariño, que alguien está pendiente de tu vida, alguien está pendiente de lo que tú haces o dejas de hacer. Y posiblemente están viendo tus movimientos no solamente a través de las redes sociales, a lo mejor a través de las cartas, a través de un vidente, etcétera, etcétera. Y toda esa energía, cariño, tú lo sientes. Por eso que te sientes un poco pesado, cansado, te hinca la cabeza, no te sientes bien, no entiendes por qué, estaré incubando algo, estaré enfermo. No, no, no. No es enfermedad, cariño, es cuestión de energía, Cáncer. Energía. O una persona te mira mal, que también puede ser el caso, que a lo mejor yo qué sé, en tu trabajo, en tu casa, en la calle, una persona te mira mal y toda esa energía tú te lo llevas, Cáncer. Y por eso que estás así. Hazte una limpieza del huevo, ¿vale? En mi canal vas a encontrar ese video, te lo recomiendo. Yo soy Cáncer como tú también. Y sé por qué te lo digo. Muy bien, Cáncer. Voy a sacar lo que es un mensaje de el Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué dice. Escucha, visualizar es crear. Se encuentra en una fase muy creativa. Debe visualizar el resultado como si ya estuviera ahí. De esta forma será más proclive a trabajar en su arte. Pronto recibirá una llamada para crear una obra magnífica. Cáncer, corazón. El otro mensaje que te dice el oráculo Cáncer, posiblemente muchos de vosotros quizás quieres que las cosas pasen ya. Especialmente lo que es en la parte económica, en la parte del proyecto. Estás un poco angustiado, un poco angustiada, porque quizás no ves los resultados que tú esperabas de ese proyecto, de ese sueño, de ese trabajo. A mí el Arcángel Gabriel te dice
tú tienes que visualizar como si estuvieras ahí. Cuando te dice como si estuvieras ahí, vamos a suponer que tú tienes una meta que para fin de año tienes que recaudar, ejemplo, ¿vale? 20.000 euros como ejemplo, o 20.000 soles. Tú tienes que ya imaginarte que en fin de año estás teniendo ese dinero en tus manos. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo quiero que antes que se acabe el año, tener pareja. También puede ser el caso. Tú tienes que imaginar con tu mente que para Navidad, para Año Nuevo, ya estás con una persona. Solo de esa manera va a suceder la magia. Aplícalo esto para lo que en estos momentos te preocupa mucho. Porque a lo mejor hay un grupo que me dice, Richard, yo quiero imaginarme de que para fin de año ya voy a estar bien de salud. Entonces, visualiza esto, mi querido cangrejito. Porque siento como que ese sentimiento de bloqueo, de retraso, es lo que te tiene un poco cansado, cansada en estos momentos, ¿vale? O porque a lo mejor las cosas que tú anhelabas o las cosas que tú anhelas, pues simplemente se estancan, cariño. Vamos a ver, pero recuerda que alguien observa. Alguien está observando, Cáncer. Alguien está viendo tus movimientos. Alguien posiblemente te está siguiendo la pista también por las energías. Voy a sacar lo que es signos. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Cáncer. Me sale lo que es un Leo. Me sale lo que es un Virgo. Me sale un Libra. Y cierras otra vez con un Libra, uno más. Tauro, corazón. Muy bien. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, Cáncer. Iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Cáncer. La letra K. La letra N. La letra R. La letra G. Y la letra D, mi cangrejito. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot vidente de luz. Quiero que observes cada imagen, cada color, porque es un mensaje, cariño. También tómalo como un aprendizaje con el tarot vidente de luz. Cáncer. Vamos a ver. Siento, Cáncer, cuando yo he estado barajeando las cartas, yo lo que he visto es como unas manos, pero con garras, como que te quisiera rasguñar la espalda o parte de tu cuerpo. Dime, Cáncer, si últimamente los animales están muy inquietos contigo, muy inquietos, especialmente los gatos y los perros, o tú de repente has tenido algún tipo de sueño de algún animal que viene a hacerte algún tipo de daño, Cáncer. Cuando tú tienes este tipo de sueños, son las energías que me malogra la garganta. Cuando tú tienes este tipo de sueño, Cáncer, automáticamente tiene que dispararse las alarmas. Cuando tú sueñes que un gato, un perro quiere atacarte o cualquier animal quiere atacarte, Cáncer, tenlo por seguro que alguien quiere hacerte daño a través de la magia. Tenlo por seguro. Si tú sueñas que este perro, este gato o este animal te muerde o te hace daño, te vas a enfermar, Cáncer. Automáticamente tú lo que tienes que hacer, abres el grifo del baño, lo cuentas, cariño, y que se lo lleve ese sueño. Porque si tú cuentas a otra persona, ese sueño, corazón, le va a llegar a la otra persona. Si tú me dices, Richard, no tengo grifo de baño, ¿vale? Supongamos, te prendes un poquito de fuego, cariño, y cuéntalo en el fuego y deja que se termine el fuego. O si no, en la cocina prendes tu hornilla, la hornilla, el fogón, lo cuentas, una vez que has contado ese sueño, cierras la hornilla, como si estuvieras cocinando, y se pierde. Verás que cuando tú, si lo haces lo que es en el fuego, verás, vas a ver la llama que chispea, como que revienta, revienta, cariño. Quiere decir que esa energía se quema, Cáncer. Algo está pasando, cariño, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Tenemos lo que es la carta del colgado. ¿Ves cómo siento tu energía, corazón?
La carta de colgado me dice, en estos momentos Cáncer, su mundo está de cabeza, si te das cuenta. Pero mi querido Cáncer, si te das cuenta, este personaje está colgado prácticamente porque quiere, porque con esta mano está haciendo como una especie de candado. Si se libera de aquí, tranquilamente este personaje cae y entonces ya se puede poner lo que es en una posición normal, mi querido Cáncer. Entonces, corazón, yo siento, cariño, que muchos de vosotros la solución a sus problemas lo tienes con los tics que te estoy entregando, ¿vale? Ahora mismo, Cáncer, en la lectura de Géminis, aquí ha empezado a sonar, a caerse cosas, y ahora yo estoy sintiendo que también aquí es como si estuvieran tronando lo que es el piso. El piso es de parqué, ¿vale? Y se escucha a veces, se escucha. Vamos a ver, Cáncer, quiero preguntar por qué te sale la carta de colgado. ¿Por qué estás con esa energía? ¿Por qué te sientes así? Que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el Universo me ayude. ¿Por qué Cáncer se siente así? ¿Qué está pasando con mi cangrejito? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos, cariño. Sientes como que todo el mundo te da la espalda. Sientes como que a lo mejor de repente tu esfuerzo no termina de dar frutos. Sientes como que una persona te ignora. O sientes de repente que no te reconocen lo que tú estás entregando en estos momentos ante una situación. Porque esta carta, cariño, hay una persona que se centra mucho en su vida, en su mundo, pero sin embargo a ti te da la espalda. Es una persona que se siente posiblemente, yo que sé, muy especial, se siente la última chupadita de mango, se siente muy orgulloso, pero esta persona quizás tú quieres que él o ella te hable, que él o ella se ponga en contacto contigo, pero en estos momentos es como si te castigara, Cáncer, como si te castigara. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, mi querido Cáncer, que Dios del Universo me ayude, mi querido Cáncer. Tenemos lo que es la carta del carro. ¿Te está pensando o te está observando? Cariño, ellos o ellas, la persona que está en tu mente o la persona que tú sospechas que a lo mejor te está bloqueando, porque el carro representa tu signo, representa Cáncer, cariño. Vamos a ver de qué forma te está pensando, de qué forma te está recordando o qué pasa por su cabeza. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Esta persona, cariño, está a la defensiva, pero también esta persona está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de tenerte bajo control. Siento como que esta persona, cariño, si tú de repente en algún momento lo encaras, si tú en algún momento lo reclamas algo, si tú de repente lo dices que está haciendo algo negativo, esta persona dice, así, te me pones rebelde, Cáncer, pues ahora te voy a tener lo que es en mis manos. Cuídate de él o de ella. ¿Por qué? Si te das cuenta, Cáncer, este personaje está vestido de negro. Y aquí, fíjate muy bien, hay un cráneo de una calavera, cariño, y tiene una espada. Siento que esta persona, y en base a lo que yo estoy sintiendo desde el principio de la lectura, siento que hay una persona que te quiere tener en sus manos, te quiere manipular. Y esto pasa mucho, Cáncer. Esto pasa mucho. Hablando de una manera folclórica. ¿Tú has escuchado ese refrán que dice, dale agua de curillaco, que significa agua de prendas íntimas, cariño? Entonces, esto lo hacen para que la otra persona se vuelva como un esclavo. Quiero que me hagas esto, quiero que me perdones. A lo mejor de repente tú ves que esta persona está con otro, con otra, pero tú simplemente estás embobado, embobada, que lo perdonas. Alguien, mi querido Cáncer, te ha hecho algo para que tú simplemente no te saques la venda de los ojos
o para que sigas pensando en él o en ella, o para que le sigas complaciendo en todo lo que te esté pidiendo, mi querido Cáncer. Muy bien. Vamos a ver, corazón, las características. Por eso te decía, mi cangrejito, siento que alguien quiere manipular, alguien quiere controlarte. Que Dios Universo me ayude y quizás por eso te sientes así, pesado, pesada, cansado, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la templanza. Tranquilamente puede ser que estás lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Sagitario. Esta persona puede ser delgado o delgada. Tiene algún tipo de tatuaje en el cuerpo. Es una persona, cariño, como se dice, hablando de una forma vulgar, por decirlo. Veo que esta persona a veces como que te voltea el pastel. ¿Cómo así, Richard, que te voltea el pastel? Quizá de repente, yo que sé, tú lo dices, oye, yo te he visto que has estado hablando con la Lupe, como ejemplo, y esta persona te dice, ¿qué pasa? ¿Que tú no confías en mí? Siempre lo mismo, eres tóxica, eres tóxico, como que se justifica, mi querido Cáncer. Puede ser de este signo, como también de cualquier otro signo. Me dicen, tiene lo que es una mirada muy dominante también. Aparentemente parece una buena persona. La carta del 4 de oros. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra. Esta persona puede ser trigueño o trigueña. Es una persona, cariño, que es un poco agarrado. ¿Cómo así? A lo mejor tú estás hasta aquí con las deudas y este hombre o esta mujer nunca te dice, Cáncer, ¿te puedo apoyar? Pero sin embargo, cuando ellos tienen problemas, tú sí lo echas la mano. Esta persona tranquilamente su trabajo puede estar relacionado con la inmobiliaria, desde alquiler de cuartos, alquiler de pisos, agencias inmobiliarias, etcétera, etcétera, o mantenimiento, limpieza de hoteles, casas, etcétera, etcétera, mi querido Cáncer. Vamos a ver. La carta del Sol. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, te viene un encuentro o una noticia de un viejo amigo o una vieja amiga. A esta persona lo conoces desde hace mucho tiempo. Puede ser del signo Leo, pero también puede ser de cualquier otro signo. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Puede ser que vosotros vienen de un pueblo o ustedes vivían lo que es en un pueblo, mi querido cangrejito. Corazón, espero que te haya gustado esta lectura bonus, cariño. Te recomiendo que te hagas una limpia, no cuesta nada. Siento que hay una persona que quiere prácticamente controlarte. Siento que hay una persona, cariño, que quiere prácticamente que tú seas su esclavo en cualquier aspecto. Cuídate mucho, mi cangrejito. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.